Honduras por una apropiación indebida de los bienes del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho. Tenemos el pronunciamiento de la Fiscalía del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho. ¿Qué es lo que dijo el abogado Ramón Enrique Barrios Maldonado? Lo tenemos aquí en el programa Entre Juristas. Dos administraciones anteriores. La junta directiva que preside la abogada Ani Ochoa, junto con las juntas directivas del Colegio de Abogados de Honduras y del Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, y en mi condición de fiscal de ambas juntas directivas, hemos estado atentos, acompañando y apoyando a la acusación privada y a la Fiscalía del Ministerio Público en el proceso que se inició contra un expresidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, administradores, empleados y terceros ajenos al Colegio de Abogados de Honduras por la apropiación de bienes, de dineros que pertenecían a todos y todas. El día de hoy se ha dictado una sentencia condenatoria para todos. Nosotros esperamos, más allá de la prisión que este expresidente, que el administrador y que los ex empleados de esta junta directiva del Colegio de Abogados van a guardar, lo que nosotros esperamos es la devolución de los dineros y de los bienes a las arcas del Instituto de Previsión del Profesional del Derecho. Ha sido un arduo trabajo que inició dos administraciones anteriores y que ha culminado hoy con el apoyo decidido de la presidenta Ani Ochoa y sus juntas directivas. Estamos trabajando para ustedes y que esencialmente todos los bienes que están asegurados previamente vamos a ejecutar para que entren nuevamente a las finanzas del Instituto de Previsión. Informarles que este ha sido el primer juicio de 6 líneas de investigación que tenemos. Nosotros vamos a colaborar con el Ministerio Público, también como acusadores privados, para que en lo más pronto posible podamos presentar el segundo requerimiento fiscal, para que así sucesivamente podamos agotar las 6 líneas de investigación. Agradecerles el decidido apoyo, la deferencia, la paciencia que han tenido para esta junta directiva que preside el abogado Ani Ochoa. Hemos obtenido una victoria, pero no es una victoria porque nos alegramos que los compañeros vayan a prisión, sino que es una victoria porque estamos más cerca de devolverle los bienes, el dinero a las finanzas del Instituto de Previsión para fortalecerlo, apoyarlos y darles un mejor servicio. Muchas gracias a todos y todas. Importantísimo el mensaje que mandaba el fiscal de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, el abogado Ramón Enrique Barrios, para mencionarles a ustedes en todos los 28 capítulos a nivel nacional, a todos nuestros agremiados, que somos más de 25,000 abogados distribuidos en todo el territorio nacional, que se está trabajando para recuperar esos bienes que una vez salieron de la institución y lo estamos recuperando para que usted tenga una pensión y una jubilación digna. Hoy, como les estaba mencionando, amables televidentes, nuestro programa se desarrollará en derecho migratorio, específicamente derechos de los migrantes. Y desde este momento usted ya puede estarnos escribiendo nuestros números de WhatsApp 9437-5617 y 9437-5600, realizando todas sus consultas. Y para comenzar a desarrollar el tema, quisiera aclarar cuáles son 3 facetas del derecho migratorio, la cual es un migrante, emigrante e inmigrante. Una persona emigrante es una persona que sale del país. En esta ocasión sería, digamos que yo saliera de Honduras, me convierto en un emigrante. Si yo tomé la decisión de estar saliendo en Honduras, me convierto en un emigrante. Si yo quiero llegar a Estados Unidos, que es lo usual, es lo típico, ya que hay más de 1.200.000 hondureños que salen para Estados Unidos, que están viviendo en Estados Unidos. Si yo quisiera que digamos, yo llegara a ese destino, pero estoy pasando por El Salvador o por otro país, por México, por decirlo así, en ese momento me convierto en un migrante, porque no es mi país de destino al cual yo voy.
sino que es un país en el cual forzosamente yo tengo que hacer una trayectoria para llegar a el país de destino que yo deseo. Y por último, ya un inmigrante es una persona que ya llegó a su país de destino, en esta ocasión sería Estados Unidos, como lo estoy ejemplificando, y esa persona ya entró al suelo estadounidense, entonces ya se convierte en un inmigrante. ¿Por qué digo esto? Porque estas tres facetas, según la condición en la cual nos encontremos, tenemos ciertos derechos en la misma. No es lo mismo que me atrapen en San Salvador, por decirlo así, a que nos atrapen en México, en Tamaulipas, ya que hay una jurisdicción diferente en cada país. Asimismo, ¿cuáles son los derechos que tienen los migrantes? Pues básicamente el derecho a la vida se le tiene que respetar, y asimismo usted como migrante debe de tomar las precauciones debidas, ya que cuando uno va a migrar a otro país, lo mejor es hacerlo por la vía legal, y felicitamos a todas las personas que lo hacen por esa vía, ya que cuando uno va por la vía legal, uno tiene más argumentos, por decirlo así, al momento de defenderse si lo capturan por X o Y situación. Es importantísimo este tema, y también exhortamos que nos escriban a nivel nacional a los números 9437-5617 y 9437-5600. En unos momentos nos estará acompañando el abogado Carlos Argueta, quien es experto en derechos humanos y enfocado también en el derecho migratorio de las personas. Saludamos a toda nuestra cobertura que sabemos que llega de QVO TV en todo el territorio nacional, y traspasamos fronteras también, y exhortamos a las personas que están en otro país, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, que también nos escriban ese número de WhatsApp, ya que estaremos leyéndolos y dándoles respuesta a todas sus consultas. ¿Qué ley ampara a los migrantes e inmigrantes? Pues hay varias leyes, tratados y convenios que los amparan. Recuerden que migrar es un derecho inherente al ser humano. Hay países que se han formado a base de la migración, por decirlo así, y Estados Unidos, por decirlo así, es uno de los países que más migrantes acoge a nivel mundial. Y esto es muy importante referirlo, ya que, como lo he estado diciendo al principio de este programa, lo mejor es hacerlo por la vía legal. Y sin embargo, ahorita hacemos una breve pausa. Continúen su programa Entre Juristas. Somos el canal de mayor crecimiento en Honduras, QVO TV. Mantente informado con las noticias al instante y el mejor entretenimiento. Búscanos en las diferentes frecuencias televisivas. En Claro nos puedes encontrar canal 41 digital y 76 análogo. En Tigo nos puedes encontrar canal 74 digital y 50 análogo. Y para los que tienen cable color nos encuentras en el canal 68. En Cable Univisión nos encuentras en el canal 80. Búscanos en Mayavisión en el canal 117 y en Galavisión 105. Porque somos 50% noticias y 50% entretenimiento. Quédate con la programación de QVO TV. QVO TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Este 15 de septiembre, Honduras celebra su 198 aniversario de emancipación patria. Y QVO TV se une a ese festejo con una cobertura especial, llevando a todos los rincones del país la algarabía de los desfiles patrios. Con sus bandas, palillonas, pomponeras, salto de paracaídas y toda la alegría de la celebración de nuestra independencia. Con cobertura a nivel nacional a través de nuestros corresponsales en toda Honduras. Con el patrocinio de Claro. Solo por QVO TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Los taxistas somos QVO TV. Los niños somos QVO TV. Los Bonai somos QVO TV. Los comerciantes somos QVO TV. Aquí en Montería somos QVO TV.
Continuamos. Bien, y de regreso de la pausa y bienvenidos de nuevo al programa Entre Juristas. Asimismo, como les había estado comentando, estamos hablando de derecho migratorio, específicamente de los derechos de los migrantes. Y le damos la más cordial bienvenida al abogado Carlos Argueta, quien es experto en derechos humanos y nos hablará de los derechos de los migrantes. Bienvenido, abogado Carlos, al programa Entre Juristas. Muchas gracias, Juan Ali, por la invitación al programa. También al Colegio de Abogados por dar apertura a abogados jóvenes que podamos hablar sobre este tipo de temas, dar a conocer cuáles son los derechos, obligaciones que tienen los ciudadanos o habitantes de un país cuando deciden migrar hacia otro país. Entonces, un tema interesante. La mayoría de hondureños tienen un familiar que ha migrado, un familiar que ha salido del país a buscar mejores oportunidades, a buscar un sueño americano. Y entonces hoy vamos a hablar sobre este tema de cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones, qué instituciones son las que pueden avalar cierto tipo de derechos. Así es como usted lo dice, abogado Carlos, prácticamente casi todos los hondureños tenemos a un familiar que vive en el extranjero. Y justamente a usted, amable televidente, ya puede empezar a escribirnos nuestras líneas de WhatsApp 9437-5617 y 9437-5600 para exponer su situación y que aquí en el programa Entre Juristas le demos respuesta a la misma. Abogado, quisiera empezar desarrollando el tema sobre cuáles son los principales derechos que tienen los migrantes. Bien, vamos a iniciar determinando que ya la ACNUR ha definido que migrar es un derecho humano, avalado con la ONU. ¿Esto qué quiere decir? Que esa decisión propia que usted tiene de poder salir de su país a buscar una mejor oportunidad o por turista a otro país o por motivo de estudio, ya es un derecho humano que usted es inherente a su vida personal. Pero además de esto, usted también tiene derecho a la vida, a tener una vida digna, a la honra, a la dignidad. Los derechos que no le asisten, tal vez en otro país, si usted no tiene una ciudadanía, serán derechos políticos. Pero la libre circulación, un debido proceso, a solicitar asilo, a solicitar una residencia. Entonces son este tipo de derechos que lo asisten como cuando usted decide emigrar de un país a otro. ¿Y qué ley los ampara, abogado Carlos Argueta, cuando uno empieza a migrar, cuando uno toma esa decisión? Bien, existen tratados internacionales, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya es como nuestro estándar internacional, nuestra legislación a nivel internacional de esos derechos y esas obligaciones que tenemos como habitantes no de un país, sino que habitantes del mundo. Además de eso, ya la ACNUR en 1954 ya ha emitido un convenio internacional donde se establece el derecho de los refugiados, el derecho de los migrantes, que el trato que se les debe de dar, pero también tenemos que tener en cuenta que existen tres tipos de países y que cada uno debe de cumplir ciertas obligaciones. El primero, que es el país de origen. Ese es el país donde uno su país natal, el país donde nace. También tenemos un país de tránsito, que en este caso, por lo que ha sucedido en Venezuela, lo que ha sucedido en Honduras, tenemos países de tránsito que podemos determinar que México será un país de tránsito y un país de destino, que sería en todo caso Estados Unidos. Excelente. Y abogado Carlos, ¿cuál es el ente que cuida a los migrantes cuando toman esa decisión y ya están, por decirlo así, en la trayectoria para llegar al país de destino en el cual ellos desean migrar? Bien, la ACNUR es por excelencia el organismo internacional que protege derechos humanos de los migrantes, de los refugiados, de las personas que solicitan un asilo, porque salen por cualquier tipo de situación de su país. Pero también tenemos otros organismos internacionales en materia de derechos humanos, sociedad civil, que siempre van a proteger derechos humanos, siempre van a estar en pro de la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. ¿Y tiene Honduras algún convenio, abogado Carlos, con el cual se pueda proteger a un migrante en otro país? Bien, Honduras ha firmado varios convenios internacionales con México en ese sentido.
para darle protección a los migrantes que están en tránsito en México. Además de esto, ya la Constitución mexicana en su artículo 12, 13 y 14 ya establece esa protección al derecho de los migrantes. ¿Y qué hacen los derechos humanos al momento en el cual un migrante ya sale de su país para cuidarlo, para brindarle protección al mismo? Bien, existen ciertos estándares internacionales que organismos internacionales deben de velar para que los estados cumplan con estos estándares internacionales. En este caso sería cuando usted va a solicitar un asilo, va a solicitar un refugio o es un migrante en tránsito que sea juzgado por una autoridad competente, que esta autoridad competente no sobrepase los límites que la ley le da, que esa persona pueda tener un albergue, pueda tener alimentación, pueda tener el derecho al acceso a la comunicación con su familia. Entonces, estos son derechos principales y fundamentales que todo migrante tiene al momento de encontrarse en tránsito en otro país. Excelente, y exhortamos a todos nuestros televidentes a que comiencen a escribirnos nuestros números de WhatsApp 9437-5717 y 9437-5600 para que podamos responderle todas sus consultas jurídicas. Abogado Carlos, ahora si una persona migra hacia Honduras, ¿esta tiene los mismos derechos que un ciudadano hondureño? Bien, tenemos que identificar que, como ya se lo había mencionado, el derecho a la vida es un derecho inviolable, el derecho a la honra, el derecho a la libertad personal, el derecho a la dignidad. Todos estos son derechos que están estipulados en la Constitución de la República, pero que aún más se encuentran estipulados en un convenio internacional llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos derechos siempre van a estar por encima de cualquier institución pública o privada que quiera tener un margen de apreciación sobre este tipo de personas. Ahora, la pregunta en específico, si personas que no son de nacionalidad hondureña se encuentran en tránsito por Honduras, ¿tendrán los mismos derechos que un hondureño? Ya se lo he mencionado, existen ciertos derechos que no tendrá, como cuáles, los derechos políticos. Esa persona no tiene derecho a elegir y ser electo, pero sí tiene derecho a que se le respete su derecho a la alimentación, su derecho a tener una vivienda. El Estado, ya la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ciertos tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana ya le da a los estados un principio que se llama margen de apreciación. Ese margen de apreciación va encaminado a cómo los estados deben de velar por resguardar estos derechos siempre y cuando se cumpla la obligación de protección, la obligación de garantía y obligación de respeto para cada uno de los habitantes de un país. Ahora, abogado, en el caso hipotético de que un migrante cometa un hecho delictivo en otro país, ¿qué sucede? ¿Ahí lo juzga el país donde cometió el hecho o el país de origen del migrante por ese hecho delictivo? Bien, eso un principio de derecho internacional. También lo podemos encontrar en el Código de Bustamante sobre este tipo de acciones ilícitas que se pueden realizar en otro país y se va a juzgar por la legislación donde cometió el delito. ¿Quiénes son las personas que están exentas? Los cargos diplomáticos. Son las únicas personas que están exentas de que sea juzgado en el país externo, ¿verdad? Al territorio nacional de donde cometió el delito. Entonces quiere decir que si un hondureño comete un delito en Guatemala, en El Salvador, en México, puede ser Nicaragua, cualquiera, fuera de nuestras fronteras, va a ser juzgado en el país donde cometió el delito. Ahora, abogado, si un migrante fallece en otro país, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que debe hacer el país de origen de ese migrante? Bien, aquí entra en juego también la familia. Entra en juego los consulados, entra en juego las embajadas. Porque si el cuerpo tienen que, para utilizar, no utilizar tantas palabras técnicas, el cuerpo tiene que regresar a su país de origen. Recordamos que tenemos tres tipos de país: país de origen, país de tránsito y país de destino. Entonces, si fallece en un país de tránsito o fallece en un país de destino y esta persona, los familiares se enteran que ya
ha fallecido, o se ponen en contacto, logran identificar que es un hondureño, se ponen en contacto a través del consulado, a través de una embajada, dependiendo qué es lo que exista en ese momento, y el cuerpo tiene que regresar a su país. Excelente, o sea que lo tienen que repatriar, sería el término correcto. El término correcto, exactamente. Abogado, ¿cómo un emigrante se puede nacionalizar en otro país? Depende de lo que establece ese país, y él pierde la nacionalidad hondureña al momento de hacer eso. Bien, una pregunta muy interesante, dado que muchas personas quieren salir del país, migran de Honduras y dicen que yo quiero tener una nacionalidad estadounidense, yo quiero tener una nacionalidad española, y de ahora en adelante pues yo quiero tener todos los derechos y todas las obligaciones que esta legislación estadounidense o esta legislación española me pueda brindar a mí o de cualquier otro país. Entonces existen ciertos requisitos. Por ejemplo, en la ley de migración de Estados Unidos tenemos varios artículos, pero los que más puedo focalizar, porque los he estudiado, el artículo 1415, por ejemplo, cuando uno va a solicitar una residencia, cuáles son ese tipo de requisitos que uno debe de exigir ante un juez que sea competente para solicitar una residencia o una nacionalidad, pero va de forma gradual. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted se va porque su mamá vive en Estados Unidos y ella tiene nacionalidad estadounidense. Usted primero va a solicitar una residencia para poder permanecer en el país, para poder tener un seguro social, para poder trabajar en ese país. Posterior a eso, solicita, porque tiene que llenar ciertos requisitos, que pueda mostrar una buena conducta, el tiempo, que haya estado un tiempo prudencial en el país, que pueda mostrar un arraigo en ese país, y posterior a eso hacen ciertos exámenes, el juez lo evalúa, y después de esto, entonces usted ya puede optar a tener una ciudadanía. La pregunta es, ¿se pierde la hondureña? ¿O qué hago con la nacionalidad hondureña? Entonces, en Honduras existen ciertos tratados que ya tenemos una doble nacionalidad, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando ya es mayor de 18 años, usted tendrá que escoger por la nacionalidad. En este caso podría ser estadounidense o española y la hondureña. Excelente. Entonces, en ese margen, al cumplir usted sus 18 años o al cumplir los 21 de ser mayor de edad, usted tendrá que decidir qué nacionalidad es la que tiene. Excelente, abogado, y está bueno hacer esa diferencia de que las personas a veces pierden esa noción de que si adquieren una, pueden tener las dos, y no es así. Tenemos mensajes de WhatsApp para todos nuestros televidentes y vamos a rotularlos en este momento en pantalla para que el abogado Carlos Argueta le dé respuesta a los mismos. A ver si nos mostramos los mensajes de WhatsApp para poder asimismo darle respuesta en este tema tan bonito y que es tan amplio como el derecho migratorio. Y dice así: ¿cómo hacer para viajar legalmente a los Estados Unidos? ¿Cómo hacer para viajar legalmente a los Estados Unidos, abogado Carlos Argueta? Bien, son preguntas que casi todos los días nos hacemos. Para viajar legalmente a Estados Unidos existen distintas formas de ingreso. La primera es la visa B1, B2, que es la visa de turista o de negocio, que es la que normalmente nosotros conocemos, que solicitamos la visa en la embajada americana, pedimos una cita y ellos nos aprueban o nos imprueban la solicitud de nuestro visado. Pero también tenemos otro tipo de solicitudes de visa: visa por trabajo, visa de negocio, visa por algún tratamiento médico, o solicitar una residencia porque tenemos un familiar que vive en el extranjero y que es de nuestro primer grado de consanguinidad, y una unificación familiar. Entonces, estos son los tipos de visas que se pueden solicitar, y esas son las formas adecuadas para poder ingresar de forma legal a los Estados Unidos. Bien, muchas gracias a ese televidente que nos escribió, y lo felicitamos porque él demuestra que él desea ingresar de manera legal a los Estados Unidos. Tenemos otro mensaje de WhatsApp también
para hablar sobre derecho migratorio, específicamente de los derechos de los migrantes. Y les exhortamos a todos nuestros televidentes a que continúen escribiéndonos a los números 94 37 56 17. ¿Qué debo hacer para solicitar el perdón? Fui deportada hace 25 años, castigada por 5. ¿Qué debo hacer para solicitar el perdón, abogado Carlos? Bien, otra pregunta bien interesante. Solo quiero aclarar algo. Legalmente el término es migrante regular o migrante irregular. El migrante regular es el que reúne todos los requisitos y condiciones para el ingreso y estadía en otro país. El migrante regular es la persona que se va sin cumplir ningún tipo de requisito, entra al país omitiendo los requisitos de ingreso del país y permanece en el país. Entonces, ese es el término correcto, pero por motivo de... para que nos podamos dar a entender, siempre vamos a utilizar si entró de forma legal o entró de forma ilegal. Ok, con la pregunta del perdón. Si bien es cierto, usted fue deportado, pero es una carta que usted debe de presentar en la embajada americana, diciendo cuáles fueron sus motivos, expresando cuáles fueron sus motivos por el cual usted salió del país en aquel momento, si fue por algún tipo de amenaza o buscando una mejor oportunidad de trabajo. La ingresa a la embajada americana y en este caso tiene que presentar documentos soporte al mismo tiempo. Ellos verán si la admiten o no la admiten, ese perdón. Claro, ese perdón usted debe solicitarlo posterior a cierto tiempo. Yo ya vi que él ya tiene 5 años, la mayoría en unos casos ellos castigan por 5 años, en otros casos ellos castigan por 10 años para solicitar el perdón. Entonces él tendrá que observar, acordarse de qué forma fue el castigo que ellos a él le impusieron. O sea que uno de los primeros requisitos, abogado Carlos, es para solicitar el perdón, primero que se vence el plazo por el cual fue castigada esa persona. Y luego solicitar el perdón. ¿Y contra qué ente se solicita el perdón? ¿Sería contra la embajada americana que él tendría que solicitarlo? ¿O tendría que presentarlo a la Cancillería de Honduras? No, así es. Él tiene que presentarlo en la embajada. Porque es a la embajada americana, es al gobierno de los Estados Unidos que él va a solicitar ese perdón por haber permanecido en su país de forma irregular por determinado tiempo. Así es, entonces solo recapitularle a nuestra televidente, agradecerle por su mensaje, decirle que primero tiene que hacer que venza esos 5 años en los cuales ella fue, por decirlo así, castigada, y después ir a la embajada americana a solicitar el perdón. Tenemos otro mensaje y dice así: buenos días, quisiera saber si mi pareja no tiene problema en migración de irse de nuevo conmigo y nuestra hija, ya él teniendo 2 deportaciones anteriores hace 1 año. Ok. Vamos a aclarar cierto punto. Si usted desea ingresar a Estados Unidos de forma regular o de forma legal, como la mayoría de las personas lo conocemos, sí va a tener problemas. Porque usted va a tener que ir a solicitar una visa, aparte de solicitar la visa, entonces van a decir, ok, pero en nuestro sistema nosotros observamos que usted ya tiene 2 deportaciones anteriores. Entonces, usted tiene que estar 5 años sin viajar a Estados Unidos o 10 años sin viajar a Estados Unidos y posterior a eso solicitar un perdón y ver si lo perdonamos para que usted vuelva a ingresar a este país. Si tiene visa y lo deportaron, entonces le cancelan la visa. Estados Unidos eso es lo que hace, cancela la visa automáticamente y eso está en base al principio, como ya se lo mencionaba al principio, el margen de discrecionalidad. Porque cada gobierno tiene esa autodeterminación de poder mencionar, interponer cuáles son los requisitos para el ingreso de personas extranjeros a su país. Entonces, en este caso en específico, déjeme decirle que sí va a tener problemas porque ya ha sido deportado por más de 2 ocasiones y tiene que solicitar un perdón a la embajada americana. Es decir, abogado Carlos, que así como lo mencionaba nuestra televidente, que el esposo, según yo entendía, era quien había sido deportado 2 veces, pero ella y su hija no tendrían problemas. En ese caso, sí, en ese sentido, ella no tendrán ningún problema porque eso es totalmente aparte. Es decir, que el único que tendría problema en ese caso sería su esposo, sí, no ella ni su hija, en el caso de que ellas 2 deseen ir a Estados Unidos. Así es. Así. Abogado Carlos, también hablar
Si ya uno está en Estados Unidos, si uno está por la vía legal, pero le prohíben con algunas costumbres propias de nuestra nación allá, ¿eso viola algún derecho de nosotros como seres humanos o uno debe apegarse a las costumbres de ese país? No. Vamos a recordar que nosotros tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestra propia cultura, y en eso sí puedo mencionarle que Estados Unidos es un país libre en ese sentido, que es respetuoso. Es respetuoso, pero siempre tenemos que recordar un principio que se denomina erga omnes. Mi derecho termina donde el suyo comienza. Siempre y cuando su cultura, bueno, en este caso nuestra cultura, no tengo entendido yo que nuestra cultura sea de irrespeto, sea una cultura de sobrepasar la ley. Entonces, siempre y cuando mi cultura y mi derecho no vaya a sobrepasar el derecho de otra persona, entonces no va a existir ningún problema. Pero si su cultura va enfocada a su forma de vestimenta, de que usted tenga que andar, que lo identifique un grupo étnico, usted no va a tener ningún tipo de problema, porque ellos en su constitución, en la 7ª enmienda, ya establecen estos derechos humanos a la libertad de cada individuo de su pensamiento y su libertad de expresión. Excelente, y exhortamos a todos nuestros televidentes a que continúen escribiéndonos a través de WhatsApp para leer sus mensajes y darles la respuesta. Pueden consultarnos a esos números 9437-5617, 9437-5600. Abogado Carlos, al inicio del programa usted mencionaba que México es uno de los países con los cuales Honduras tiene un convenio. ¿Qué otros países tiene Honduras un convenio para darle asilo a nuestros migrantes? Ya que a veces las personas migran por temor, han sido amenazadas o X o Y factor, pero ellos tienen que migrar a otro país. ¿En qué países de asilo ellos pueden estar sabiendo de que Honduras tiene una alianza, por decirlo así, con ellos? Bien, aparte de estos países, recordemos que la ACNUR depende de la ONU y existe un tratado internacional sobre el asilo y el refugio. La mayoría de personas siempre quiere solicitar un asilo o un refugio en Estados Unidos, o siempre viendo hacia el norte, pero también en muchas ocasiones Costa Rica ha recibido solicitudes de asilo, solicitudes de refugio, igual España, Suiza. Son países con los cuales Honduras, por ese convenio internacional que les hablaba sobre el derecho de los migrantes, sobre el derecho de los refugiados, sobre el derecho de los asilados, que Honduras un habitante, un ciudadano hondureño puede solicitar un refugio en estos países. Bien, me informan que tenemos más mensajes de WhatsApp que vamos a estarlos rotulando a medida en el transcurso que se desarrolle este programa. Abogado Carlos, hemos hablado básicamente en que estas personas, que hay por decirlo así, tres factores los cuales hay que tomar en cuenta. Primero, el país de origen, el país donde uno transita y el país donde uno llega. Por decirlo así, si uno no llega a su destino y lo agarra ese país en el cual uno transita, lo deportan, esta persona ya no puede volver a transitar por ese país, por decirlo así. Bien, sí puede volver a transitar por ese país, pero de forma irregular, ¿verdad? Porque si ya le ponen una alerta migratoria de que no puede ingresar a ese país, recordemos, siempre tenemos que tener en cuenta dos elementos importantes. El primero, que la migración es un derecho humano, pero que ese derecho humano no es un derecho absoluto. ¿A dónde le ponemos un stop al derecho migratorio? En el margen de apreciación que tengan los estados para dar ingreso, para permitir el ingreso de ciertas personas a su país. Entonces, ese margen de apreciación es lo que faculta al Estado para poderle decir, no, fíjese que usted para poder ingresar a mi país tiene que solicitarme un perdón, tiene que tener una visa de tránsito, tiene que tener una residencia o tiene que seguir cierto procedimiento. Entonces, eso es lo que radica donde le pone ese límite al derecho a la migración. Excelente, tenemos otros mensajes de WhatsApp que vamos a poner en pantalla en este momento. Amables televidentes, hola, buenos días, quiero viajar para los Estados Unidos, pero tengo problemas con mis antecedentes penales, ya que tengo manchado mi nombre en la DPI. ¿Cree que es problema para viajar a Estados Unidos? Gracias por atenderme. Ok. Estados Unidos, yo quiero que tengamos claro que cuando usted solicita la visa, ellos
por ese margen de apreciación hacen las investigaciones pertinentes. Pero si usted tiene manchados sus antecedentes policiales, si es en la DPI, no son antecedentes penales, sino que son antecedentes policiales por algún escándalo en la vía pública o alguna denuncia de violencia familiar. O cualquier otro tipo de una orden de captura o por haber desacatado alguna orden de alguna autoridad policial. Entonces, por eso es que existe una orden contra él y se le salen manchados, como él menciona, sus antecedentes policiales. Eso se puede dejar en pasivo. Existe una forma, existe un procedimiento. Entonces, mi consejo sería que previo a solicitar su visado norteamericano, que primero se aboque al abogado de su preferencia, o lo puede hacer en cualquier consultorio jurídico, para que usted pueda dejar en pasivo sus antecedentes policiales, o si son penales, puede dejar en pasivo eliminar de sus antecedentes penales, para que después, con esos antecedentes, usted pueda solicitar la visa. Es decir, que lo mejor, abogado Carlos, es primero limpiar sus antecedentes y después solicitar la visa, y no primero solicitar la visa y después limpiar sus antecedentes. Tenemos otro mensaje de WhatsApp. Continúe escribiéndonos a los números en pantalla, amable televidente, y dice así: mi mamá solicitó la visa el año pasado, pero el oficial de la Embajada de Honduras le preguntó 3 veces que cuántos hijos tenía, pero ella dijo que uno que era porque yo tengo TPS, pero no me acordaba que tengo otro hermano que lo habían deportado. Cree que por eso le negaron la visa. Queremos tratar de nuevo ahora en octubre porque el oficial le dijo que aplicara en un año. Abogado Carlos, con respecto a la pregunta de nuestra televidente, ¿qué es lo que puede hacer la madre de la misma? Bien, como consejo se lo voy a decir, lo peor que puede hacer en la Embajada Americana es ocultar información, omitir información. Usted siempre que vaya a la cita en la Embajada Americana debe de ir segura, debe de todo lo que llene en el formulario de S-160, tiene que estar seguro de lo que está plasmando en ese formulario, porque es lo mismo que le preguntan el oficial de la embajada en Estados Unidos. Es lo mismo que le preguntan. Y usted no puede omitir información de decir que solo tenía una hija que está en Estados Unidos. Si son 3 hijos los que tiene y los 3 hijos están de forma irregular, usted tiene que mencionarlo. Allá ellos determinarán si le entregan la visa o no le entregan la visa. Y de igual forma usted decir, tengo 15 años de no verlos, tengo 10 años de no verlos y ese es el motivo por el cual deseo ir. Así que lo mejor es ser honesto, pero al momento de solicitar la visa, expresar cuáles son sus condiciones familiares y también todo su, por decirlo así, los lazos que tiene con ellos. Tenemos otro mensaje de WhatsApp para darle lectura en estos momentos en el número 9437-5717 y 9437-5600. Instamos a todos nuestros televidentes a que sigan escribiéndonos a través de esos números. Tenemos otro mensaje, a ver si lo rotulamos en este momento para poder darle lectura y poder solucionar la situación de esa persona. Abogado, una pregunta. Quiero emigrar con una sobrinita que se ha criado conmigo pero tiene el apellido de la mamá. ¿Cree que puede haber algún problema con ello? En ese caso, abogado Carlos. Va a tener problemas y problemas serios porque Honduras ha suscrito tratados internacionales en contra de la trata de personas. Y un punto clave en este caso es que quien ejerce la patria potestad sobre esta menor es el papá y la mamá. Si tiene el apellido del papá y la mamá, son ellos los que deben de dar la autorización para que salga del país. Si usted no tiene una autorización, déjeme decirle que en migración, en aduanas, lo primero que le van a decir es y el permiso que usted tiene para poder salir del país con esa menor, y usted dice no lo tengo, hasta ahí nomás le llegó su viaje, porque usted debe de presentar ese permiso, esa autorización que le dan los padres, porque ellos son los que ejercen la patria potestad, no es usted como tío o tía quien ejerce la patria de potestad. Entonces lo que debe hacer nuestra televidente es reunir primero ese requisito de la patria potestad para poder viajar con su sobrina a o reunir país. El requisito de la autorización, que sea la mamá. Si la mamá no se encuentra en Honduras y el papá no se encuentra en Honduras, al país donde ellos se encuentren, que puede, depende del país que ellos se encuentren, deben de abocarse a un consulado y enviar una autorización.
Al llegar la autorización a Honduras, ellos deben de autenticarla, posterior de eso apostillarla para que surta efecto en cualquier país del mundo. Para eso sirve la apostilla, un tratado internacional que se dio en La Haya en 1969 para darle validez a nivel internacional cualquier documento que esté apostillado. Ahora, abogado Carlos, quisiera consultarle, ya que es una pregunta que nos hacen recurrentemente en las redes sociales del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Qué pasa si un padre sí desea viajar con la hija, pero el otro padre no le permite y este es menor de edad? Bien, recordemos que, como ya se lo había mencionado, la patria potestad la ejercen los dos padres. Pero ¿qué sucede cuando un padre por miedo, por egoísmo, no le da esa autorización? Los juzgados de la niñez, dentro de sus funciones y atribuciones, está esa de otorgar permisos de salida cuando uno de los padres no lo quiera otorgar, o también se da otro caso. ¿Qué sucede cuando la madre quiere viajar, pero el padre de la niña o del niño no aparece? No existe, no está en el país y tienen 15 años de no comunicarse con él, pero sí tiene el apellido del papá. ¿Qué hacer en ese caso? Entonces usted va a este juzgado de la niñez, usted le expone los casos al juez y el juez, dentro de sus facultades, está la de autorizar la salida de un menor por motivo de estudio, por motivo de recreación, y el tercer motivo es por motivo de una, motivo de enfermedad. Esto es importante lo que usted mencionaba, abogado, porque a veces los padres, por decirlo así, desestiman esa obligación que tienen, se pierden, por decirlo así, pasan los años y si su madre desea con su hija viajar, ¿cómo lo haría si no tiene la autorización del padre? Abogado, y para solicitar el pasaporte. Sí. Eso, porque cuando usted va a solicitar el pasaporte, usted tiene que tener, debe ir si es menor de edad, debe de ir con su papá y con su mamá. Pero ¿qué sucede en aquellos casos de que el papá no está? O en la sociedad en la que vivimos, no solamente existen padres irresponsables, sino que también existen madres irresponsables. ¿Qué sucede si la mamá no está? La mamá se fue hace 10 años y no tenemos, novedad de dónde reside. Entonces ahí es donde tenemos que abocarnos al juzgado de la niñez, que no es el que está en la Corte Suprema de Justicia en el primer nivel, sino que el que queda en el obelisco. Excelente. Abogado, ¿y cuáles son los principales consejos que usted le puede dar a todos nuestros televidentes que deseen realizar un viaje al extranjero? Bien, lo primero que debe de observar es cuáles son los requisitos de ingreso hacia ese país. Si es una visa, si es un permiso, si es una autorización, no nos veamos tan largo. Para que usted pueda ingresar a Nicaragua, usted tiene que presentar ciertos requisitos y cierta información para que lo dejen ingresar al país de Nicaragua. Para que usted pueda ir a Costa Rica, usted necesita su pasaporte. Para que pueda ir a Panamá, necesita su pasaporte. Y eso que estamos en Centroamérica, pero a través de un tratado internacional entre el Triángulo Norte, que sería Honduras, El Salvador y Guatemala, yo no necesito pasaporte para poder ingresar a estos países, pero sí mi tarjeta de identidad. Y si soy menor de 21, una autorización. Entonces, siempre tener en cuenta cuáles son los requisitos previos al momento del ingreso hacia otro país. ¿Qué es lo que ellos me están solicitando? ¿Qué es lo que yo tengo que acreditar? ¿Cuáles son esos elementos jurídicos que establece esa legislación a través del principio del margen de apreciación que yo debo de tener en cuenta al momento del ingreso en otro país? Por ejemplo, en Estados Unidos no puedo ingresar si no tengo una visa norteamericana de forma regular, pero de forma irregular yo puedo ingresar de cualquier forma. Pero siempre lo que nosotros debemos de buscar es ingresar a otro país de forma regular. Excelente. Entonces, la primera recomendación, abogado Carlos, conocer la legislación del país al cual esa persona desea irse, para poder entrar de la manera legal y que ellos conozcan también a qué leyes se someten esa persona. Abogado, ¿y qué hace la migración en Honduras? ¿Cómo regulan aquí a las personas que entran en migración para que también conozcamos esa parte? Pero antes vamos a otro mensaje de WhatsApp que dice así: si una persona que había tenido un castigo por 10 años en el sistema, pero ya venció, intentó entrar de nuevo, estuvo 4 meses preso, le pusieron una fianza, pero fue un poco grande y mejor pidió la deportación, ¿qué pasa si ingresa de nuevo a Estados Unidos y logra pasar? ¿Cuál sería el problema si él quiere regresar
dentro de 3 años a su país de origen o quizá algún día lo deporten. Si la vamos a volver a leer para el abogado Carlos. Si una persona que ya había tenido un castigo por 10 años en el sistema, pero ya venció, intentó entrar de nuevo, estuvo 4 meses preso, le pusieron una fianza, pero fue un poco grande, onerosa la fianza, y mejor pidió la deportación. ¿Qué pasa si esa persona ingresa de nuevo a los Estados Unidos, logra pasar, me imagino que de manera irregular? ¿Cuál sería el problema si él quiere regresar dentro de 3 años a su país de origen o quizá algún día lo deporten, abogado Carlos? Bien, Estados Unidos dentro de su legislación tiene varios castigos. El primer castigo que a él le interpusieron fue que no podía volver a entrar Sí, el primer castigo fue deportarlo. Ese es el primer castigo. El segundo castigo, que no pudiera ingresar durante 10 años. El tercer castigo fue una fianza demasiado onerosa. El cuarto castigo que pueda tener es que se cancele por completo el ingreso a su país. Eso. Entonces, y que siempre que migración estadounidense lo capture, lo va a deportar. Aunque él pague fianza, aunque él haga servicio comunitario, aunque le pongan otro tipo de infracción, siempre la pena más gravosa va a ser el no ingreso hacia ese país. Entonces, abogado Carlos, él podría incurrir en un cuarto castigo, por decirlo así, que es que ya de plano ya no lo dejen ingresar a esa persona de Estados Unidos. Así es. Tenemos otro mensaje de WhatsApp, por favor, si nos lo rotulan, compañeros. Buen día, a mi hijo se le venció la visa hace 5 meses, pero ya tiene 18 años. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer nuestro hijo? Toda la familia tenemos visa, hemos viajado y regresado en tiempo siempre. Él está en la universidad, ¿qué documentos tiene que presentar? Toda la familia tenemos visa, hemos viajado y regresamos en tiempo siempre. Él está en la universidad, ¿qué documentos? Ok, entonces, como ya se lo he mencionado, existen varios tipos de visas y varios tipos de ingresos hacia el país. En este caso, él tendrá que solicitar una visa de estudiante porque va a permanecer más de 6 meses. Siempre cuando usted ingresa a Estados Unidos, el encargado de inmigración le pregunta, ¿y cuál es el motivo de su viaje? No, vengo a visitar a mi familia que tiene permiso de ingreso 6 meses, 3 meses. Y si no le dicen nada, pues usted sabe que lo máximo que puede estar en Estados Unidos son 6 meses. Pero él es alguien que va a estar en una universidad, que va a estar por más de 6 meses, puede ser que esté 2 años, 3 años, 5 años, dependiendo de qué es lo que vaya a estudiar o si es un máster o un doctorado. Pero esta persona debe de solicitar una visa de estudiante por el tiempo que dura el estudio el que él va a tener. Entonces, con un simple visado B1, B2, él no podrá permanecer más de 6 meses en Estados Unidos porque 6 meses, un día, ya es alguien que se encuentra de forma irregular en Estados Unidos. Solo que él solicite por más tiempo o que se le extienda por 3 meses más el periodo de estadía en Estados Unidos. Primero felicitar al televidente porque mostró que son una familia responsable que regresa en tiempo y forma al momento en que viajan a Estados Unidos. Y abogado Carlos, en el caso de que ese hijo, esa persona que ya tiene 18 años, no vaya a estudiar a Estados Unidos, sino que simplemente la familia quiere viajar todos juntos, ¿cuáles son los documentos que él debería de solicitar? ¿O qué visa debería solicitar? Ya tienen visa y solo quieren ir de turista. Exacto. Aunque es la visa B1, B2, que es la visa de turista y visa de negocio. Muchos comerciantes individuales, ¿qué es lo que hacen? Solicitan este tipo de visas, ellos compran mercadería en Estados Unidos y después la vienen a revender a Honduras. Esa es la visa B1, B2, que le da esa facultad a usted de poder ingresar al país y tener un periodo de ingreso de máximo 6 meses, que se puede prolongar por 3 meses más, siempre y cuando usted acredite el motivo por el cual está en Estados Unidos esos 3 meses más. Excelente, estamos ya en la recta final de nuestro programa Entre Juristas. Agradecemos todos los mensajes que nos han enviado, agradecemos también toda esa atención que nos han dado, ya que este programa ha ido creciendo gracias a usted, amable televidente, que nos sintoniza todas las mañanas de los sábados de 9 a 10 de la mañana, y asimismo invitarles a que el próximo sábado nos sintonicen y nos llamen y también nos escriban a los números que aparecen en pantalla para poder darle una solución legal al conflicto que usted nos presenta. Abogado Carlos, muchas gracias por haber participado en el programa de Entre Juristas. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Quiero agradecerle al Colegio de Abogados también por abrir esos espacios para abogados, para la población en general, que se puedan empapar un poco más sobre estos temas, la perspectiva de derecho que se le debe dar a estos temas
y recordando que cualquier situación que pueda ocurrir en una sociedad, el derecho siempre va a estar inmiscuido en esta problemática. Excelente, abogado. Y asimismo, antes de retirarnos, quisiera saludar a don Luis Chavarría y a su hija que estuvo de cumpleaños esta semana, que son fieles televidentes de Cubo TV y del programa Entre Juristas. También saludar a todo el equipo técnico de Cubo TV que hace este programa posible, a mi compañero Ángel Camacho, que también nos ayuda a coordinar este programa. Y también decirles a ustedes, amables televidentes, a nosotros como ciudadanos, que mañana vayamos y festejemos con mucho fervor patrio esos 198 años de emancipación política. Decirles que vayamos, disfrutemos de los desfiles y que nos unamos como hermanos hondureños que somos. Les deseamos un feliz fin de semana y que Dios bendiga la pródiga tierra en que nacimos. Se despide Juan José Ali y les deseamos que también tengan una bonita jornada.